hace manejo de riesgos. Entonces, ¿qué se gana usted con tener un buen método y estar arriesgando el 10, el 20, el 30% del portafolio en cada operación? No se puede equivocar. O se paraliza porque no se puede equivocar, o un simple stop loss, que no debiera ser más que un stop loss para uno seguir adelante, lo termina llevando a una catástrofe en el portafolio con el consecuente trauma psicológico y la pérdida de confianza. Y lo más importante, no había un trading plan. Cuando por fin tuve el price action, por fin me demoré mucho tiempo en entender que había que tener manejo de riesgos, ¿sí? Y cuando por fin aprendí a manejar los riesgos para no paralizarme, entonces no tenía un trading plan, y cuando por fin tuve un trading plan, no lo ejecutaba. Entonces mire que todo es una cadena. ¿Qué es lo que hacemos en el entrenamiento con Go for Pip? Cubrir todos estos elementos, no simplemente el setup. ¿Cuál es la setup? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es tu método de entrada? El tamaño de los stop, el tamaño de los take profit, el promedio de pip que ganas por día, yo no sé qué. Todas esas preguntas se las hacen a uno, ¿cierto? Para ver si entonces, compro el seminario de este man, me va a hacer 250 pip a la semana, tanto por ciento al mes, yo no sé qué, bueno, ta. Nosotros este año evaluando, Go for Pip existe ya hace casi 2 años, 1 año y 9 meses, y evaluábamos siempre que los alumnos dominaban la teoría, pero a la hora de ejecutar, claro, en realidad no tengo mi plan, no tengo mi plan. Entonces este año la palabra de Go for Pip es ejecución. Tenemos un trading plan muy simple, muy elemental, muy poderoso, y se está ejecutando día a día en el trading room para que los alumnos eso que estudian en el seminario lo apliquen, y lo apliquen de manera repetida. Entonces, ahora que entienden un poco más la visión de lo que es en Go for Pip, que no es señales, ¿sí? No es el patrón, ¿sí? Muchas veces la gente confunde price action con el patrón, ¿sí? El patrón de vela que tú utilizas, Alejandro, ¿cuál es? ¿Sí? Vamos a hablar un poco del negocio, ¿sí? La visión integral que un trader debe tener, y de lo último que vamos a hablar el día de hoy, entonces será del patrón, ¿sí? Obviamente esto es muy importante. Esto que hay aquí, no tengo buen pulso para rayar, ahí me perdonan. Esto es muy importante, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa? Sin todo lo que hay antes de llegar a esta parte netamente técnica, que finalmente todos los sistemas apuntan a lo mismo: comprar en tendencias alcistas, vender en tendencias bajistas y operar los extremos de los ambientes laterales. Todos los sistemas de trading, metodologías, etcétera, apuntan a ello. Entonces, empecemos por lo primero. No hay nada certero en el trading, ¿sí? Todo es probabilístico. Por lo tanto, no hay una garantía absoluta de ganancias en el price action, ¿sí? Quien ande buscando el sistema perfecto, no intente price action. ¿Por qué? Porque price action es una metodología más que es efectiva, que es objetiva, ¿sí? Que permite tener ganancias cuando se ejecuta con consistencia en el tiempo, pero que todas las semanas tenemos stop loss, ¿sí? O pérdidas. Entonces, si esas pérdidas no son controladas, nos va a traumatizar lo mismo que cualquier otro método. Lo que sí es que es un método muy efectivo, muy objetivo, muy bueno. Y como le digo yo a la gente que viene a estudiar a Go for Pip, la mejor muestra de que es objetivo y efectivo es que le damos práctica real en vivo, ¿sí? Es la mejor manera de uno descubrir que ese estudio que está haciendo tiene aplicación. Cuando a mí me preguntan, ¿y cómo yo sé que eso que usted me enseña sirve? Pues porque lo estamos aplicando todos los días en tiempo real. Cuando yo hago una compra frente a mis alumnos, y si eso se va de para abajo, yo no puedo llegar y decirles, vea, es que eso mentiras, que era una venta y fue que... No, es ahí. O sea, no hay nada que esconder, ¿cierto? Entonces es la mejor manera de uno seleccionar un método. Hay muchos muy buenos, muchos entrenadores también muy buenos. Hay muchos métodos que no son métodos, que son simples cuentos, con
Los cuenteros que los enseñan. Entonces la mejor manera es quién me da práctica de verdad, real, en vivo, que yo pueda decir, ah, sí, no para que le demuestre que uno es el mejor trader del planeta, ni mucho menos, sino para que le demuestre que eso que le enseñó en teoría tiene aplicación real, válida en la práctica. Entonces, empecemos por esa parte, comprensión del negocio, ¿sí? Hay que tener una mentalidad y un conocimiento del negocio, hay que tener un método, el que ustedes decidan, ¿sí? Pueden ser osciladores, pueden ser líneas, puede ser contar ondas de Elliott, puede ser uno que se inventaron ustedes mismos, pero que tenga aplicación, ¿sí? Es decir, que pueda aplicarse, utilizarse en el día a día y en una serie de operaciones, no en una, ni en dos, ni en 10, en una serie de operaciones en el tiempo, eso sea rentable, ¿cierto? Entonces, por eso es de ahí la importancia de que el método que ustedes elijan no sea solo estudiarlo, no sea solo hacer el seminario aquel, sino que se le provea de práctica. Hay que tener la logística, es obvio. Estamos en un negocio de dinero, entonces pues hay que tener un poco de capital, un capital que no sea un capital nervioso, ¿sí? Cuando digo un capital nervioso es un capital que la paradoja de este negocio. Para poder producir dinero usted tiene que estar dispuesto a perderlo, ¿sí? No pueden poner el capital del mercado o del arriendo o del pago de los servicios de energía o de la educación de su hijo del otro mes en un portafolio intentando duplicarlo para el siguiente mes. No, tiene que ser un capital que usted pueda disponer de él para trabajarlo con tranquilidad, sea $1, sean $1000 o sean 10 millones de dólares, ¿sí? Pero que usted pueda trabajarlo con tranquilidad y esa es la gran paradoja. Tiene que ser un capital que se pueda perder en aras de poder ganar, ¿sí? Si es un capital nervioso, usted no va a estar pensando en trading, sino en que no se puede equivocar, no me puedo equivocar. Entonces a la persona que llega se sobreapalanca 50 veces, 100 veces, 300 veces, tiene un stop loss, que es muy normal en cualquier método, y entonces se deprime y ya después queda paralizado. Tiene que tener la conectividad, tiene que tener su equipo. Y al respecto de los equipos yo quiero decirles una cosa, hay mucho paradigma, vea, de que uno necesita miles de pantallas, ¿sí? 8 pantallas, 12 pantallas y esas imágenes que ve uno por ahí en internet de tipos con muchas pantallas, ¿sí? Eso es simplemente pasar la confusión mental que usted tiene a pantallas. Esto, olvídese, vea, esto no ayuda. Créame que esto no ayuda, ¿sí? Créame que esto no ayuda. Esto confunde, ¿sí? Aquí lo que está haciendo usted es tener todas las ideas que tiene en su cabeza, pasándolas a pantallas. Mire esto, qué locura de oficinas, por Dios, ¿sí? Eso realmente no ayuda, vea. Cuando uno ya tiene un buen método, puede trabajar con una pantallita, ¿sí? O 2 pantallitas. Yo tengo 3 y voy a jubilar una, ¿sí? Casi cometo el error de tener 4. Siquiera no lo cometí. Una para gráficos. Una, como yo tengo la atención del trading room, entonces esa segunda es para eso, para el chat con los estudiantes y todos esos temas. Y la tercera la tengo subutilizada ahí para nada, ¿sí? Entonces, por eso les digo, no es necesario. Si yo no tuviera atención pública, de público, podría trabajar con una única pantalla. Es decir, el paradigma desapareció, ¿sí? Hay mucho paradigma en el mercado y ustedes tienen que limpiarse. Es como el tema de las sesiones de trabajo, que la sesión americana es la única sesión, que la sesión europea, que la sesión, trabajar de la 1 de la mañana a las 5 de la mañana, hora americana, no, eso es mentira. Nosotros trabajamos en el trading room de 7 a 11 horas Nueva York y casi todos los días, no puedo decir que todos los días, pero casi todos los días operamos, ¿sí? Casi todos los días. Hay días como el de hoy que la sesión se nos fue blanqueada
por cuestiones de que nos cuidamos cuando hay anuncios de los bancos centrales y eso. Entonces mire que primero no tienen que vivir pegados, no tienen que trasnochar, no tienen que vivir como vampiros, eso no es vida, sobre todo para los que vivimos en América, ¿cierto? El que vive en Europa está hecho, se coge las sesiones más volátiles, pero en la sesión americana puede usted hacer dinero. No tienen que vivir pegados 20 horas de la pantalla, 3 o 4 horas para traders intradía es más que suficiente. Y traders que trabajen traders que trabajen en apágame la huevona, perdón, qué pena. Traders que trabajen, por ejemplo, gráficos de largo plazo con media hora es más que suficiente para vigilar a ver si tienen una orden para poner. Incluso hay traders intradiarios, yo tengo alumnos que trabajan de 5 de la mañana a 6 y media de la mañana y salen a seguir con sus empleos porque tienen capitales pequeños que aún no les permiten vivir de eso, ¿sí? Entonces hay mucho paradigma que tumbar. Todas los cuentos que les han echado sobre el trading son paradigmas, hay que quitarlos para poder que nos enfoquemos en lo que es de verdad. Bueno, después que viene, hay que diferenciar entre lo que es inversión y lo que es trading. Nosotros somos netamente especuladores, ¿sí? O sea, usted ya tiene la mentalidad apropiada, se libró de paradigmas, tiene un método en el que confía, un trading plan, su logística organizada. Ahora comprenda su negocio. En la inversión, usted pone un capital y ese capital debe ir creciendo teóricamente en el tiempo, de irse aumentando. Usted recibe dividendos, ¿sí? O valorización, por ejemplo, usted comprar bienes raíces esperando que cojan un mejor valor, comprar un paquete accionario de una compañía que estaba baja en precio esperando que suba, o comprar acciones de compañías que pagan dividendos trimestrales, todo ese tipo de cosas, donde usted obtiene hacer una inversión en una empresa, poner un capital en una empresa, donde le ponen unos dividendos trimestrales también, ¿sí? Ese tipo de cosas es lo que llamaremos inversión. Por el contrario, en el trading o especulación, nosotros lo que hacemos es ordeñar la vaca, ¿sí? A nosotros nadie nos va a pagar un centavo, nadie. El trader no recibe dividendos, no recibe intereses, nadie le pregunta cada trimestre, mira cómo creció tu portafolio mientras tú estuviste haciendo otras cosas. Es decir, el trader gana lo que le logre sacar a la vaca, ¿cierto? Es decir, usted contra el mercado, o más bien con el mercado, no hablemos contra el mercado, con el mercado, y gana o pierde. Especuló bien o especuló mal. La palabra especulación no debe ser mal entendida y con la connotación negativa que nos han enseñado, que los especuladores. No, la especulación es una interpretación del sentimiento del mercado, un sentimiento alcista o bajista, y tomar la posición acorde a su análisis. Si usted está en lo correcto, pues el mercado le muestra que tenía un buen análisis y lo premia dándole unos dividendos, ¿sí? Dándole unos rendimientos, unos frutos. Y si su análisis no acertó, pues entonces el mercado se movió en otra dirección y usted paga con dinero de su cuenta, ¿sí? Por lo tanto, nosotros somos ordeñadores de vacas, no sembradores de árboles, ¿cierto? El árbol se siembra para que crezca. En cambio, a la vaca usted llega todos los días a sacarle la leche que le pueda sacar, haciendo pues una metáfora un poco burda. Eso es lo que es el trading. Ir al mercado a ver cuánto dinero puedo extraer hoy, o esta semana, o este mes, dependiendo de si usted es trader intradiario o largo plazo. La buena noticia que les tengo es que para ser trader intradiario usted no necesita estar clavado muchas horas. Hora y media a 2 horas es más que suficiente para obtener una rentabilidad sostenida en el tiempo. No tienen que dejar de trabajar, no tienen que hipotecar la casa. Tienen que tener es un método, una metodología clara
un paso a paso llamado trading plan que debe ejecutarse, y venimos entonces, ahora que ya solucionamos el tema de metodología y de comprensión del negocio, pasamos a hacerlo de una manera controlada. Como los capitales son finitos, ¿sí? Algunos tienen $100, otros tienen $2.000, otros tienen $25.000, otros tienen $1.000.000 y de ahí para arriba, ¿sí? Cada quien tiene en riesgo lo que puede arriesgar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué razón muchos traders en el mundo nos demoramos tanto tiempo para poder obtener una utilidad en la vida? Porque descuidamos esta parte. Simplemente creíamos que hacíamos inversión y estábamos equivocados, éramos especuladores. No teníamos mentalidad, conocimiento, método ni logística. Nos aprendíamos una señal, por decir algo, el hammer, la figura del hammer, el tan nombrado hammer en todos lados, ¿sí? Entonces se aprendía uno, le muestran 10.000 gráficas con 10.000 hammer que generaron tendencias fantásticas, ¿sí? Entonces usted llegó, bueno, y que lo combinas con un oscilador, que la sobreventa y la sobrecompra y yo no sé qué, y los filtros y bla, 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 bueno, todos los bla, blas posibles, y el nivel Fibonacci por aquí, la línea de tendencia, bueno, todo ese tema. Entonces estábamos, era en una adivinadera, sin saberlo, ¿sí? Adivinando, porque alguien que creemos que gana dinero nos dijo que esa era una buena señal, porque lo leímos en un artículo de internet, que eso es una buena señal, y entonces nos fuimos como locos, y como el mercado nos permite es que hasta 400 veces apalancarnos, 200 veces, depende del broker, entonces usted no hacía cuenta del riesgo, y es que para no ser miedoso, sino de la recompensa. Si pongo tanto apalancamiento y eso funciona, y fuera de eso se soñaba con una tendencia que usted la cogía aquí en el piso y se salía en el techo, ¿sí? Pues entonces empieza uno, eso es como una droga, empieza uno a hacer unas cuentas y unas fantasías, y entonces lo duplico, o peor, las dos primeras operaciones que hizo sobre apalancado le funcionaron, duplicó la cuenta. 1.000 los volvió 2.000, 5.000 los volvió 10.000, 50.000 los volvió 100.000, ¿sí? Entonces ya se creyó el cuento, no, esa señal es una berraquera, la sigo usando y lo apalanco más y ¡pup, pup, 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 pup! Y se fue para el sótano, llamado al margen, trauma, y no estaba pasando nada diferente a que fue objeto de las probabilidades, pero como no tenía riesgos, manejo de riesgos, usted no calculaba riesgos, sino que calculaba recompensas, estaba drogado con las cifras, con los sueños, pues entonces se estrelló contra el mundo, ¿sí? Finalmente, cuando solucione todo esto, comprende que es un especulador, tiene buen manejo de riesgos, ha solucionado el tema de los paradigmas, del método, de la logística, etcétera, tiene un trading plan, entonces ahora sí, enfóquese en ese método, ejecutarlo, ¿cierto? ¿Sí? Bajo parámetros de riesgo. Entonces, pero es que tan miedoso, pero es que no rinde, pero es que yo, por ejemplo, a mis alumnos les digo, no arriesguen más del medio al 1% por operación. Si buscamos un 1 a 1, un 2 a 1 y usted arriesga el medio, pues en un 2 a 1 se gana un 1% por operación. Entonces un acelerado que necesita, que hace cuentas de, no, es que yo necesito, pues vale, pues que a la gente como hace cuentas. Yo necesito para vivir, por ejemplo, un latino de clase media, normalito, necesito $2.000 para vivir al mes. Listo, ok. Entonces, con una cuentica de $500. Entonces tengo que cuadruplicarla al mes, entonces lo tengo que apalancar, o sea, en un desafuero impresionante, ¿sí? Mientras que si usted hace cuentas de que arriesgue el 0.5 o el 1, pongámoslo en el 1, ¿sí? Tuvo un stop loss, le queda el 99 para trabajar. Tuvo 5 stop loss, le sigue quedando el 95% para trabajar, ¿sí? Seguiditos. En cambio, si usted arriesga el 10%,
en una seguidilla de 5 stop loss ya no le queda sino la mitad del capital y un trauma muy gigantesco, ¿sí? Entonces, y no alcanza a corregir el camino, mientras que aquí sí. Usted tiene una pérdida, dos pérdidas, tres pérdidas, ahí ya hay una voz de alarma. ¿Algo estoy haciendo mal o verdad el mercado me está? Hay días que son así. Todas las tendencias se voltean, todos los soportes se rompen, todas las resistencias se rompen y entonces eso es un stop, dos stop, tres stop. ¿Sí? Como hay días que si esto está bajando y usted no lo leyó bien y se puso fue a comprar, pues esos stops sí se los buscó uno. ¿Sí? O había un lateral y se puso a adivinar la ruptura y él rebotó y rebotó y rebotó y usted lo cogieron en todas las falsas rupturas. Esos son stop buscados. Pero si usted tiene una tendencia, supongamos al alza, compra el soporte y se le rompe, eso no es su culpa. Eso es un evento aleatorio, compre el siguiente soporte. Y si ese también se le rompe, entonces ya cálmese y busque otro par de moneda. ¿Cierto? Es así de sencillo. Ya vamos a ver la parte técnica del trading plan de Go for Pip para que se rían. Entonces, si ustedes tienen claro esto que les estoy hablando en esta diapositiva, todo lo demás es muy sencillo. Todo lo demás es tener un trading plan muy claro, ¿sí? El problema es, yo digo, no tener un trading plan, no, y si se tiene, no ejecutarlo, y sobre todo el manejo de riesgos. Vea, mire qué importancia. Aquí es lo más importante. Y entonces ya usted empieza a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y si usted hace 100 operaciones en el mes como trader intradía, ¿sí? Y tiene un average del 60%. Y entonces rinde 1.5 a 1. Mire que perdió 40 operaciones. Tuvo 40 stop loss. ¿Sí? Y su average es bueno. Su promedio de ganancia es bueno, 60%. En una actividad donde casi siempre iremos 50-50. ¿Sí? Entonces, mire la magnitud del asunto. No es no equivocarse. Como digo yo en el artículo, no se trata de estar sobreanalizando la pérdida, que fue, que encuentra usted todas las razones técnicas y empieza a buscar el sistema perfecto. ¿Sí? Cuando ya tiene todo eso claro, sí, esto es lo único que tiene que hacer. Comprar las tendencias alcistas en pisos, eso lo saben. Mire que eso es análisis técnico, como decimos en Colombia, de coquito. Vender los techos de tendencias bajistas, análisis técnico del más básico del mundo. Y negociar al interior de los laterales. Eso es todo. Ya el cómo es pues toda una serie de procedimientos sencillos, no tienen que ser complicados. Y cómo identificar esa tendencia, el vacío, la zona, o sea, eso sí ya es la parte técnica de conocimiento. Pero a esto se reduce, ¿sí? Les voy a mostrar un momentico aquí en los contenidos educativos una figura por la que fui muy criticado en su momento cuando la expuse, y es lo que se utiliza en Go for Pip, y está ahí a la vista de todo mundo. Lo que pasa es que ahí la ejecución, este artículo, el trading plan debe ser simple, ¿sí? Y hay una figurita aquí con muñequitos y entonces recibí 10.000 correos de que eso era una estafa, que cómo ponía muñequitos, que eso era una falta de seriedad, ¿sí? Pero eso es lo que hacemos en Go for Pip. Lo que está ahí a la vista, lo que ustedes están viendo, es lo que hacemos en Go for Pip. Obviamente no vacié el manual, ¿sí? No hice un vaciado del manual, ni mucho menos, pues porque hay mucho detalle que no es necesario que esté. Es como usted ser ingeniero y para ir a construir un edificio, entonces ir y vaciar de nuevo los libros de cálculo estructurales, cálculo antisísmico, cálculo yo no sé qué, no, usted ya hace el plan de su edificio, esto es lo mismo. Y miren que no es nada del otro mundo, no debe ser complicado, ¿sí? Selecciona sus activos, sus horarios, sus time frame, dimensiona los riesgos, ¿sí? Yo le recomiendo siempre 0,5% o 1%,
máximo. ¿Por qué? Porque es que usted así se puede equivocar. En cambio, cuando usted empieza a arriesgar el 5, el 10%, esas locuras, pues también se puede equivocar, pero se traumatiza. No es objetivo. Luego de tener los riesgos, miren lo único que hacemos nosotros. Vea, aquí está el pajarito. Ahora, el búho nos habla pues de lo básico. En los riesgos puse el cocodrilito, ¿sí? Entonces, por ser didáctico, me gané un montón de insultos y yo me reía. Yo decía, pero si estos que me insultan supieran que eso es lo que hago en el trading room con mis alumnos, ¿sí? ¿Qué hacemos? Nosotros trabajamos en el trading room por la limitación de tiempo, pues gráficas de 15 minutos. Esto que dice allí es aplicable a todos los marcos de tiempo. ¿Qué tendencia tiene el activo en su time frame? Si es rango o si es tendencia alcista y bajista. Si usted tiene confusión al ver un gráfico, está en un rango. Mire que esa es la pregunta más importante. ¿Se acuerdan el grafiquito que vimos ahorita? Que comprar pisos alcistas, vender techos en bajistas o al interior del lateral. Entonces la pregunta del numeral A es la más importante del trading plan, ¿sí? ¿En qué tendencia está? Ahora, ¿dónde está el precio en este momento? ¿Sí? ¿Y qué debo esperar para poner una operación? Entonces, claro, una persona sin entrenamiento lee eso y de verdad llega y me dice, ole, usted es un poco serio, ¿eso quién le dijo a usted que eso era un trading plan? ¿Sí? Una persona entrenada en Go4Pip entiende perfectamente de qué estoy hablando allí, entiende perfectamente cuáles son las variables que tiene que mirar en su gráfica, cuáles son las anotaciones que debe tomar y los procedimientos que debe seguir. Esta es una cartica de navegación. Ahora solo debe esperar, ahí ya viene el tigre, a la casa, ¿cierto? El evento con el cual usted, el que cumple su criterio, ya vamos a hablar de los criterios, el que cumple su criterio de operación, ¿sí? Y operar. Si usted cumplió siguiendo sus criterios, no tiene por qué sentirse mal de tener un stop, ¿sí? Si usted se brincó sus criterios o no tenía criterios, pues los stop y las ganancias son simplemente eventos de buenas o de malas. Pero si usted sigue sus criterios y esos criterios está probado que son útiles, ganadores, pues en una serie de operaciones debe ser más lo que gane que lo que pierda, ¿cierto? Y si está manejando bien los riesgos, no tiene por qué generar ni trauma ni catástrofe en el portafolio, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a ver un poco bueno, y finalmente al terminar el día ya usted evalúa lo que hizo y mira si lo que hizo estaba dentro de sus criterios, si fue víctima o premiado por el mercado o si fue víctima más bien de sus impulsos, ¿sí? Este artículo, ahí está el trading plan de Go4Pip, eso es, mírelo ahí, esos muñequitos, eso es lo que hacemos día a día, ¿cierto? Ahí está la explicación de por qué. Y obviamente pues hay una serie de detalles más que deben ser conocidos por quien estudia. Este editorial, antes de pasar ya a la parte de enseñar, este editorial, quien lo quiera solicitar para que lo lean con juicio, dice, ¿qué es lo que muchos traders piensan cuando deben tomar una pérdida? Este lo voy a poner aquí en esta sección del portal, aquí en análisis semanal, lo voy a poner allí, mientras pueda hacer una reforma pues del portal, mientras eso se da, lo voy a poner allí o quien lo quiera solicitar completico. La gente que siente cuando tiene una pérdida, pánico, abandona, se esconde, sobreanaliza o culpa a algo o a alguien. Tienen que cambiar la actitud, tienen que tomar la decisión de ser traders rentables y eso es hoy. Yo sé que ustedes están que se mueren por ver el setup, ya les voy a dar el setup para que no se impacienten, ¿sí? Pero ¿cuál es la señal? Este man sí que está hablando carreta, no, deme la señal, hombre, ya se las voy a dar, tranquilos. Esto que les estoy diciendo es la piedra angular, es la columna, es lo más importante. El
El setup, la verdad, puede ser price action o pueden ser miles de métodos. Vuelvo y les digo, el criterio de selección de qué y con quién se van a entrenar es simple. Cualquiera que les dé práctica real de eso que les enseñó, porque yo también, vea, yo también estuve en trading rooms y también pagué servicios de señales y también hice seminarios de personajes que tenían un trading room y llegaba uno y le hablaban toda la mañana que el petróleo está así, que el dólar asá, que la Reserva Federal dijo y podría decir, que esto podría desencadenar y toda la mañana le hablaban a uno de eso. Y entonces uno, bueno, y opera, no, opera tu propio método, y de todo lo que te enseñamos, tú tienes que armar tu propia estrategia, y uno, ¿cómo así? Sí, vamos a ponerlo en práctica y vamos a ponernos de acuerdo, o sea, puro cuento, ¿sí? Y uno, ni ustedes ni yo estamos para perder el tiempo con cuentos, ¿sí? En Go for Pip, todo lo que se dice y se hace es lo que se aplica, ¿sí? Yo no solo enseño price action, sino que aplico price action, ¿sí? Eh, y un único trading plan porque el objetivo es la ejecución. Que los estudiantes no volteen, que los estudiantes no se lleven 8 meses, ni 10 meses, ni 2 años craneándose un trading plan, ni mucho menos, ¿no? Eso es hoy, ¿cierto? Hoy. Usted hace su seminario y sale con su trading plan y vamos a ponerlo en práctica en este trading room para que no pierda tiempo y ya el tiempo que le demore más bien en coger la habilidad de ejecutarlo sin miedo, de ejecutarlo de manera consistente, de entenderlo, ¿sí? No tiene por qué llevar años ni muchos meses, un par de meses, 2, 3 meses, ¿sí? Tengo alumnos, ahorita les muestro un testimonio que me dio en Facebook un compañero, ¿sí? Para que pasemos ya ahora sí al tema a lo que a ustedes les gusta. Entonces no tiene por qué demorarse mucho, ni tiene usted por qué estar perdiendo su tiempo por ahí. Mire lo que me dijeron hace una semana. Después de 5 años de curso en curso con tus enseñanzas, que es que he visto profit después de tanto perder. ¿Sí? Eso a mí me alegra esto no lo pedí yo. Espontáneamente el estudiante lo puso. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que aquí no llegamos a echar cuentos. Aquí hacemos lo que predicamos. Entonces ahora sí veamos un poquito más en detalle lo que ustedes quieren saber. ¿Me quedan cuánto tiempo de trabajo? Veo que como que se me fue mucho en el 10 minutos me quedan. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto tiempo tengo, Daniel? Ok. Bueno, entonces vamos a partir. Empecemos con el más fácil de todos, el lateral. El lateral, usted tiene múltiples laterales, ¿cierto? Usted puede tener un lateral así. Ahí no meta su dinero nunca, ¿cierto? Bueno, aunque en la primera parte me quedó parejito, pero eso donde le cambia tanto el techo y el piso, eso simplemente descártelo. Ya lo vamos a ver también en gráficos. ¿Cuál es el mejor lateral? El mejor lateral que uno puede tener para trabajar es un lateral que sea amplio en pips y parejito. Como dice la definición que trabajamos en Go for Pip, que haya una zona de máximos y mínimos relativamente iguales. Eso no tiene que ser pues exacto, ¿sí? O sea, nadie dice que no pueda haber un intento de salida, ¿sí? Pero porque además esas son las falsas rupturas que son las que nos premian.
pero que más o menos pues esté con toda la confusión que tiene el por dentro, que los techos y pisos sean relativamente iguales. Esto aquí no tiene por qué ser fluido, esto es un caos, esto es una cosa loca, confusa, y por eso es que al lateral no lo miramos sino en el extremo. ¿Sí? ¿Cómo operamos en Go4Pip los laterales? Nos aseguramos de que ya sea un movimiento lateral, es decir, que ya hay una zona de techo o piso, o sea, como mínimo tiene 2 testeos del precio, entonces ya es un soporte y resistencia. Que tenga una relativa uniformidad y que obviamente sea amplio. Ahora, ¿qué es el término amplio? Para efectos de un trader intradía, algo que te da como mínimo 40 pips. ¿Sí? De ahí para arriba ya puede uno trabajar los laterales. Nunca estamos disparándole a las rupturas. Yo le digo a los alumnos, vea, las rupturas yo me las pierdo, se las regalo toditas. No me interesan las rupturas, me interesan en los rebotes. O sea que la ruptura será mi stop loss. En el momento en que el precio decida romper al alza o a la baja, pues yo voy a tener un stop loss. Sí, pues yo estaré disparando en los extremos. Ahora, encontrar rangos amplios y uniformes ese es el reto. O sea, hay miles de rangos todos los días, pero son totalmente locos, estrechos, o los techos y pisos varían tanto que ni al rebote ni a la ruptura le va a usted a ganar dinero. ¿Sí? O sea, uniformidad y amplitud. Rebote, rebote, rebote. Una vez que rompa, ya se opera como en una tendencia. El primer pullback a una zona de soporte para comprar, o si rompe por debajo, el primer pullback a una zona de techo para vender. Y eso es lo único que hay que saber de laterales. No tiene ciencia, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a ver las tendencias. Las tendencias son muy simples. Todas las tendencias se inician en una ruptura. Vamos a asumir que se rompió un lateral. Entonces, hablemos primero de la tendencia a la baja. Un lateral o una tendencia al alza. Cualquiera de los dos que se haya roto, ¿sí? Cualquiera de esos dos y acaba de romper a la baja. ¿Sí? Listo. Sea la tendencia a la alza o la lateral, ya acaba de haber una ruptura. Entonces, aquí viene todo el truco. La primera opción que uno tiene es esa ruptura que se acaba de dar. ¿Sí? Esa ruptura que se acaba de dar, bien sea de tendencia o de lateral, y que tiene pues un espacio para moverse. La entrada más agresiva es lo que llamamos una entrada con momentum, o sea, a la ruptura inicial. Esa es muy agresiva, tiene mucho stop loss, no apta para quien no aguanta los stop loss. ¿Sí? Y es que el precio medio retrocede, ¿sí? El precio medio retrocede dentro de esta ruptura un poco y usted dispara. O sea, no es retroceso, no es pausa, es un retroceso muy pequeño, un par de velitas y mucho, y usted le crea ese momentum. ¿Sí? Debe haber, obviamente, en ese pequeño retroceso, una zona de soporte, de resistencia cercana. Entonces, la primera zonita cercana medio retrocede a ella, acaba de romper, ¡pum! Es una estrategia no apta ni para cardíacos ni para personas que no soportan los stop loss. ¿Sí? La persona que es muy meticulosa, olvídese de esta estrategia. ¿Sí? Yo no la uso mucho. ¿Sí? A mí me gustan más los pullbacks y las pausas. ¿Qué pasa si esto resulta en stop loss? Si en vez de hacerse esta continuidad, esto viene, usted entra aquí en la línea azul, tiene un stop loss por acá. ¿Y qué pasa si esto viene por usted? Ya entonces usted tiene dos opciones. Ya tiene un stop, no es su culpa, usted iba con el momentum de la ruptura. Esto tiene dos opciones. O se vuelve una pausa lateral estrecha,
¿sí? Se queda ahí fluctuando. Entonces usted puede negociar esta pausa desde el techo. Quitemos esta que era con un stop alejado de ese techo, ¿sí? ¿Aspirando a qué? A que como ya hay una ruptura, una dinámica y se ha establecido esa zona como resistencia, que se genere la siguiente ruptura. ¿Sí? Esa ruptura sí nos interesa. Es una pausa donde la demanda no ha podido recuperar el terreno y la oferta finalmente vuelve y se impone. La otra opción que nos queda es el pullback. Entonces el pullback viene un retroceso ordenado a alguna zona de resistencia que tenemos identificada, no un nivel Fibonacci, no una línea de tendencia, no, una zona objetiva de soporte o resistencia de las que les enseñamos en el seminario, y allí ponemos nuestra orden aspirando que se desencadene el siguiente impulso bajista. En todas sin excepción, el precio puede llegar y hacerle la jugarreta y estopearlo. ¿Sí? Usted llega y vende aquí y en vez de darse lo que estaba esperando, él viene por usted. Eso no es su culpa. Usted estaba vendiendo un techo de una tendencia a la baja, bien fuera de retroceso o de pausa o de entrada en momentum muy agresiva. ¿Sí? Ahora hablemos finalmente, antes de ver unos gráficos, de la tendencia al alza. Entonces usted tiene un movimiento bajista o uno lateral, cualquiera de los dos, y rompe el precio, ¿sí? Rompe el precio al alza. Entra en lo que llamamos un vacío de precios, ¿cierto? Ahí tenemos entonces las siguientes opciones. La entrada con la fuerza inicial de la ruptura. ¿Qué es lo que esperamos allí? Un par de velas. Un par de velas. Mire que no les he hablado de nombres de velas, de nombres de patrones. ¿Por qué? Porque ya estoy purgado. Yo prefiero seguir la acción del precio. Una de las grandes mentiras que tiene el mercado es hablarle a la gente de patrones, que la gente asocia patrón con riqueza con cero falla y entonces los sesga, pierden la noción de leer el precio, se dedican simplemente a buscar una figura de vela, no manejan riesgo y adiós. Entonces aquí usted entra, ¿sí? Deja uno un par de velas, ve que se están estableciendo allí y vuelve y compra. Ahí, pin, una mini pausita, esperando esto. ¿Sí? ¿Cuál es su riesgo? Pues que el precio no le haga eso, sino que lo estopea. ¿Sí? Bien sea para cambiar la dirección, bien sea para simplemente hacerle el daño como nos pasa mucho y continuar al alza, o para quedarse ahí. ¿Sí? O sea, no hay garantías. Las personas que les gustan las garantías están perdidos. No tienen manera de ganar dinero en el mercado. Bueno. Quería ver yo. Cuando falla, espere a ver, miro con qué borro con este. Ajá. Cuando esa falla o funciona, pues usted cosechó. Pero si esa falla, entonces viene la segunda opción. O es pausa lateral estrecha, o es un retroceso. La pausa lateral estrecha, el precio se queda allí. No retrocede a un soporte previo, sino que lo crea. Supongamos que aquí tenemos un soporte objetivo y él no retrocede allá, sino que queda aquí. Entonces allí usted puede tomar la opción, ¿sí?, de comprar
esperando que rompa al alza. A cambio, su riesgo es que el precio llegue y simplemente le rompe ese soporte que le había creado, viene por su stop y cualquiera de las tres que les acabo de anunciar, o cambia la dirección o se queda ahí, que eso suele suceder cuando decimos perdió un momento en el mercado o le hicieron el daño para ahí sí seguir, ¿sí? No hay garantías. Por eso, quien me diga, ¿y cuál es la garantía con Price Action? Ninguna. Les garantizo que van a tener muchos stop loss, les garantizo que van a tener muchas ganancias y que si hacen una buena ejecución del trading plan y de manejo de riesgos y demás, podrán salir ganadores, ¿sí? No le garantizo a nadie que vaya a tener fortunas instantáneas, maravillosas, ni rápidas, ¿sí? Lo que sí pueden tener es un rápido aprendizaje y un rápido progreso en la medida que asimilan el método. Les garantizo los stop con toda seguridad. Esa garantía sí se las doy. Semana por semana vamos a tener stop loss. Ahora, supongamos que fracasó el momentum y no le hace pausa, sino que hace retroceso. O sea, usted tuvo la persona que no soporte los stop, ni se le ocurra probar el momentum. No lo pruebe, ni lo considere, ¿sí? Porque es una estrategia muy estopeadora, ¿sí? Estas son más conservadoras, la pausa o el retroceso. Ahora, el retroceso le viene el precio a una zona de soporte que usted tiene previamente identificada. Entonces vuelve y juega. Ahí entramos, ¿sí? Tomamos un stop loss. En esta zona de stop loss estamos arriesgando el medio o el 1 o el 0.7, cada quien verá, ¿sí? Y lo que estamos esperando es que el precio rebote al alza. Ah, pero que es que a mí me gusta que haya una figura de vela, espere la figura de vela allí. No, al nivel, al testeo, tómelo. Yo, por ejemplo, ya me he vuelto mucho de operar al testeo, ¿sí? Luis Joen me pregunta que cuál es la diferencia si en los dos hay una pausa. Este es una pausa más de tiempo, 5, 10 velas, ¿sí? Esta es una pausita de momento, ya las vamos a ver en gráficos reales. Y aquí el retroceso. ¿Cuál es el riesgo que corremos? El de siempre. Bien sea que usted se esperó una vela o que entró a nivel, lo que haya sido, ¿sí? El riesgo que corremos es que el precio siga derecho, toque el stop y cambie la dirección, se quede fluctuando allí, sin dirección o nos haga el daño para rebotar, ¿sí? Entonces, por eso les digo, siempre hay las tres probabilidades, no hay garantías. Uno lo que tiene que tener claro es que esas opciones se dan y que esos son los criterios bajo los que va a trabajar. Entonces, esta es la manera de uno no depender de patrones, de seguir tendencias, ¿sí? De tomar probabilidades a su favor bajo un riesgo controlado. ¿Por qué? Porque sabe que en todo momento todo puede suceder. El mercado no avisa. O sea, en todo momento una tendencia se le puede voltear, un soporte se le puede romper, un retroceso puede convertirse en un cambio, un rango puede romperse. Es decir, ni con Price Action ni con ningún método, créanme, hay garantías, ¿sí? Lo único que nos mantiene vivos es el manejo de riesgos y tener unos criterios muy específicos de entrada. ¿Cuáles son los criterios de Go for Pip? Tendencia y zona y manejo de riesgos. Tengo tendencia al alza, está el precio visitando un soporte, ¡pum!, disparo. No me pongo a ver si este sí es el soporte correcto o este no, porque es que usted nunca sabe cuál es el soporte correcto. ¿Cómo hace para saber usted lo que los bancos, los grandes operadores individuales, los software, no los que venden por ahí o regalan por ahí, no, los software, los verdaderos software de los grandes bancos, de los grandes fondos que mueven millones de operaciones en milisegundos al día, a ganarse millonésimas de pips, pero millones de veces al día, ¿sí?
y que manejan un volumen grande. Usted no sabe cuándo se ponen de acuerdo en una zona para rebotar o para romperla, ¿cierto? Bueno, esos son los criterios de entrada de Go4P. Vamos a ver un poco de gráficos antes de ir ya de nuevo a la página. Veamos. Aquí hay unas tendencias bien hermosas. Esta mañana nos tocó aquí. Vamos a exponer ejemplos de tendencias al alza y a la baja. Ruptura. Pum. ¿Sí? Luego viene retro. Mire que no hubo aquí en la ruptura. No hubo como la pausa esa de la que hablábamos desde un par de velitas. Se fue y se fue y se fue y se quedó mirándola. Luego viene un retroceso profundo. Quería ver. Ay, esto cómo hago ya. A una zona de soporte. Un entrelazamiento de velas para nosotros es una zona de soporte, una zona de compra. Quien se perdió esa después tuvo una pausa lateral estrecha que construye su propio soporte sin visitar un soporte previo. Y más adelante tenemos un retroceso ordenado a una zona de soporte. Los tres ejemplos, ¿sí? 2 de retroceso, 1 de pausa, no tuvimos el de momentum aquí. ¿Dónde las compras? Sencillo, donde dijimos, en el soporte de la pausa, no tiene usted que poderse a leer velas, cómprelo ahí, en el soporte después del retroceso o en el soporte después del retroceso. Y ya, eso es todo lo que hacemos. Miremos un ejemplo para el caso bajista. Para el caso bajista. Hoy los australianos fueron una maravilla. Vea esto. ¿Sí? Esto fue cuando habló la señora Yellen. Estas velitas, recuerdo muy bien. ¿Sí? Baja, 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 baja. No hubo la que yo les digo de momentum es muy sutil. ¿Sí? Después de una vela de estas fuertes, si se hace un par de velitas, tin. Y tiene que ser empezando el momentum. Yo por eso no la uso. Se vuelve un poco subjetiva esa del momentum. ¿Sí? Yo prefiero retrocesos y pausas en lo personal, sino que pues está la opción. Se la enseño a los alumnos y allá ellos si las usan. Yo en lo personal utilizo retrocesos y pausas. Siguió toda la mañana y después hace un retroceso. A ver si esta vaina logro que no se me asome tanto. Ay. A ver, pongo esto por aquí. Ya. Eso sí. Este retroceso viene a una zona de techo. ¿Por qué es una zona de techo? Porque a la izquierda tiene un entrelazamiento de 4 velas. Eso quiere decir oferta y demanda luchando esa zona. Zona de venta. ¿Sí? Y en horas de la tarde, colombiana, americana, peruana, una pausa estrecha que puede usted vender desde el techo. Y ahorita frente a nuestras narices, lo que pasa es que yo no negocio esta sesión, hago buen dinero en horas de la mañana, no necesito estar aquí metido todo el día. Hay un retroceso a una zonita de resistencia, que es el piso del día previo. Bueno, hay una serie de condiciones ahí para que eso se llame techo y pueda ser vendido en corto. ¿Sí? Con los laterales es más duro. Vea. Los laterales, mire, no son parejos, no son bonitos. Este estuvo amplio, pero ahí hay mucho de fundamental. Esto fue esta mañana cuando hablaba la señora Yellen frente al Congreso. Entonces, sí, si ya lo miramos por retroceso, alguien me diría, Alejandro, aquí visitó el piso, aquí visitó el techo. Lo que pasa es que era un evento fundamental que era mejor no meterse. Sí, con los laterales es más complicado el trabajo, aunque pareciera más sencillo. Cuando yo veo un lateral amplio y parejito, no dudo en entrarle en compra o venta. Lo que pasa es que es más vea, mire este lateral de la libra dólar.
Eso es totalmente, aunque es muy amplio, es totalmente disparejo. Ahí por donde usted entre lo estopean, al alza, a la baja. Este es el tipo de lateral que no queremos negociar. La verdad, el lateral negociable es más bien escaso, ¿sí? Una estrategia que yo utilizo es muy sencilla. Busco pausas de 4 horas, pausas laterales de 4 horas bien parejitas, ¿sí? A ver si me encuentro una por aquí. Una pausa lateral bien parejita en zona. ¿Qué espacio tiene esto? Los 40 pips los alcanza a tener. Y aquí cuando ya está establecido, entonces ya usted tiene que confiar en la zona. ¿Sí? Ya la vio parejita en 4 horas, entonces ya confíe en la zona y pim, 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 hasta que le rompa. ¿Sí? No es pues el ejemplo más bonito que hubiera podido tener. Mire el australiano dólar, la joya de comportamiento, vea. Arranca con Yellen, esto fue cuando habló Yellen. No hay estrategia de momento. Mire un retroceso, ¿sí? Un retroceso a ninguna parte, ¿cierto? A una zona rota, después le diría a alguien a uno, ¿sí? Luego hace lo que llamamos un retest, crea la zona, esto ya era comprable. Y luego ya tenemos, pero esa es más difícil de coger, pero vea esto aquí. Este es un retroceso. ¿A dónde? A una zona previamente rota de techo, ahora convertida en piso, completamente negociable. Y ni qué decir de este de aquí arriba, un retroceso a un techo roto. Vea. Esta línea era el techo de un movimiento lateral diario. Vea. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en Go4Pip? Ese análisis. ¿Cuál tendencia sigo? La de 15 minutos, esa es la que me interesa, a mí como Alejandro Arcila, ¿sí? Entonces analizo la tendencia de 15 minutos, busco las zonas, ¿cuáles zonas? Todas las zonas que haya, las más cercanas, etcétera, y busco pausas o retrocesos. El momentum, la verdad, nunca tuve buen performance con él, entonces no lo practico mucho. Mire, aquí hay una de las que yo le decía de momentum, para Luis Yuen que me preguntaba, vea, ruptura, un par de velitas que medio retroceden y eso es tómelo o déjelo. Vea, así se ve al momento de la ruptura. ¡Pum! Rompió, ya. Una velita de retroceso, 2 velitas de retroceso, lo toma o lo deja. Eso puede seguir para más arriba. No hay garantía ni de que retroceda más ni de que continúe, simplemente lo toma o lo deja. Está en momentum a la baja en una ruptura. ¿Lo toma o lo deja? Ah, que lo dejo. Ok, esperes el retroceso o pausa. En este caso, pues ahí bajó algo. ¿Sí? No mucho, pero bajó. ¿Sí? Y después ya se convirtió en una pausa lateral. Es decir, toda la evolución. Mire, aquí hay un mejor ejemplo. Este es mucho mejor, véalo. Ruptura inicial. Pausa de 2 velas, la toma o la deja. ¿Sí? No, que es que de pronto retrocede mucho, ok, no lo tome. Y si se me va, entonces tómelo. En este caso funcionó muy bien. Es la aleatoriedad del movimiento de precios. ¿Sí? ¿Qué es lo único que nos queda? Seguir la tendencia. Ahora alguien el otro día me decía, Alejandro, es que pero eso a mí no me interesa porque es que uno debe tomar en la tendencia de fondo y el 15 minutos solo para entradas. Ven, un complique. Yo le decía, vea, eso de la tendencia de fondo es un cuento que se han inventado para vendernos seminarios. ¿Qué es la tendencia de fondo? ¿El gráfico mensual? ¿Es esa la tendencia de fondo? ¿Sí? Si esa es la respuesta, entonces usted debe ser vendedor. ¿O es el gráfico semanal? Entonces es una tendencia a la baja, usted debe ser vendedor. ¿O es la tendencia diaria? Sigue siendo vendedor en esa tendencia. O es la tendencia de 4 horas, entonces ya tenía usted un lateral, entonces ya empiezan los fueques. ¿Sí? O es la de hora. Entonces la mejor respuesta de cuál es la tendencia es la que usted tiene en su marco de tiempo.
Usted eligió trabajar 15 minutos. Esta es la única tendencia a seguir por el momento hasta que no se rompa esta tendencia al alza. Yo debo estar buscando compras. ¿Sí? No, pero es que usted cómo me va a decir eso si yo soy este operador de gráfico diario. Ok, entonces no haga ni 5 de compras. Espere un techo para hacer ventas porque esto es una tendencia a la baja. ¿Sí? Lo que usted no puede es sesgarse con informes que hablan, hay columnistas que escriben en base a un gráfico semanal, le dicen que a la baja, que podría subir el retroceso, y entonces usted se viene al gráfico de 5 minutos a buscar cortos en una fantástica tendencia alcista. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la tendencia a seguir? La del marco de tiempo que usted decidió seguir. ¿Cuál es el correcto? No, eso sí es a gusto del consumidor, ¿cierto? No se preocupen que es lo mismo tomar una posición en 5 minutos o en gráfico diario. Es que son muchos pips, no. Simplemente usted adapta al manejo de riesgos. Recuerden, manejo de riesgos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es que el de diario me pide muchos pips? Entonces, muy pequeño el tamaño del lote y tiene muy poca frecuencia de operación. En un gráfico de 5 o 15 minutos tiene mayor frecuencia de operación, mayor tamaño de lote, menos pips de stop y menos pips de utilidad. ¿Sí? En el trading todo tiene sus pros y sus contras, no hay nada gratis, no hay nada a la fija.